Hola a todos, hoy les vamos a presentar el seminario titulado Identificación de un semioquímico de no hospedero en burros resistentes a garrapatas del género Ambilomas cultum. Ambilomas cultum es una garrapata que se distribuye en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil y se considera el vector más importante de Rickettsia rickettsii, el agente causante de la fiebre manchada brasileña en seres humanos. Los caballos y los capibaras son los hospederos preferidos para A. cultum y ayudan a mantener la garrapata en poblaciones en entornos rurales. El parasitismo por A. cultum causa esporación de la sangre y daños en la piel de los caballos, lo cual reduce su valor de mercado y aumenta los costos de producción debido al tratamiento necesario. Se sabe que los burros muestran características de no hospedero frente a A. cultum. Por ejemplo, en comparación con los caballos, los burros están menos parasitados y las garrapatas que se han alimentado en ellos tienen un deterioro en su desarrollo en comparación con las garrapatas que se han alimentado de caballos. Burros sensibilizados mantienen una fuerte resistencia a las infectaciones de A. cultum en comparación a caballos en las mismas condiciones. La hipótesis planteada en este trabajo es que los burros, siendo un no hospedero de A. cultum, producen repelentes naturales contra esta garrapata. Dada la importancia de A. cultum para la salud de humanos y animales, se propuso probar esta hipótesis mediante la identificación de olores específicos de burro y la realización de bioensayos de comportamiento con los compuestos identificados con el objetivo de proporcionar nuevos repelentes para A. cultum. Esta hipótesis está probablemente inspirada en los trabajos anteriores del mismo grupo de investigadores, quienes evaluaron el papel crítico de los semioquímicos volátiles en la ecología de los artrópodos hematófagos. En los papers aquí observados se demuestran que los semioquímicos juegan un papel importante en la selección de hospedadores adecuados por las garrapatas, ya que en dicho estudio se observa que los perros beagle son menos elegidos como huéspedes, ya que producen volátiles señales de 2-hexanona y benzaldehído que actúa como repelente de alomona contra la garrapata marrón del perro. Este grupo de investigadores demostró que una formulación de liberación lenta de estos compuestos disminuye la carga de dicha garrapata en perros susceptibles expuestos en un ambiente infectado artificialmente. Dado que en este estudio se utilizan animales, el mismo debió ser aprobado por el Comité de Uso Ético de Animales de la Universidad Federal de Goiás. Para este estudio se recolectaron hembras hinchadas de A. cultum de caballos infectados naturalmente para establecer una colonia que se mantuvo en conejos que no habían sido previamente expuestos a esta garrapata. Estos conejos tenían una edad de 4 a 6 meses y eran de ambos sexos. Los conejos eran infectados una vez con una garrapata, siendo un máximo de 20 adultos, 100 ninfas o 700 larvas. Después de las infectaciones fueron sacrificados de acuerdo a las recomendaciones del comité. Durante las infestaciones, los conejos eran examinados diariamente y ninguno mostró síntomas de daño debido a la garrapata. Se recogieron semioquímicos de 10 caballos adultos y 10 burros de sexo mixto y envejecimiento entre 1 a 4 años. Todos los caballos y burros se mantenían para pastar con agua y se manejaron de acuerdo a las recomendaciones del propietario. Para las colonias de A. cultum, luego de recolectar las hembras hinchadas y ser alimentadas en los conejos, las mismas fueron colocadas en una cámara climatizada a 27 más menos 1 grado Celsius y una humedad relativa mayor al 80% en ciclos sin luz para obtener los huevos. Los huevos obtenidos se mantuvieron en una jeringa de plástico con la parte superior cortada y tapada con un algodón dentro de la cámara en las mismas condiciones mencionadas anteriormente hasta que se completó la eclosión de las larvas. Para la alimentación de estas se colocó una cámara pegada sobre la espalda afeitada de conejos y una vez hinchadas las larvas fueron recolectadas de los conejos y mantenidas en las mismas condiciones como larvas no alimentadas hasta que llegaron al estadio de ninfas. Ninfas no alimentadas se utilizaron en los bioensayos. Las ninfas fueron elegidas porque es la etapa asociada con la transmisión de R. rickettsii. Se recogieron muestras de sebo de piel de burros y caballos utilizando almohadillas de algodón estériles. Previamente un lado del algodón médico se roció con etanol acuoso y luego se frotó dentro de una oreja elegida del animal 10 veces usando el lado humedecido de la almohadilla. Esta almohadilla que contiene el extracto se colocó en un vial de vidrio vacío y se le añadió 3 mililitros de diclorometano al vial y luego se sonicó por 10 minutos. El extracto de diclorometano se transfirió usando una pipeta de vidrio a un vial previamente pesado y luego se evaporó a sequedad bajo una corriente de nitrógeno.
Para la recolección de volátiles, los viales que contenían el sebo seco se encerraron en un recipiente de vidrio de 100 mililitros. Se bombeó aire a través de un filtro de carbón activado al recipiente a una velocidad de 1 litro por minuto y luego se extrajeron 500 centímetros cúbicos por minuto en tubos que contenían el absorbente Pora-Pak-Q. Después de 24 horas, los volátiles recogidos en el Pora-Pak se diluyeron con 750 microlitros de éter dietílico redestilado y se concentraron a 100 microlitros bajo un flujo suave de nitrógeno. 3 muestras de cada especie fueron seleccionadas al azar y analizadas en un espectrómetro de cromatógrafo de gases equipado con un inyector de columna fría y detector de ionización de llama. Se utilizó hidrógeno como gas portador, la temperatura del horno se mantuvo 30 grados durante 0,1 minuto y luego se programó para aumentar 10 grados por minuto hasta 250 y se mantuvo durante 38 minutos. Además, se hizo un análisis por GC acoplado a espectrómetro de masas, en el cual también se utilizó un inyector frío en la columna. La ionización se logró por impacto de electrones. La temperatura del horno se mantuvo a 30 grados durante 5 minutos y luego se programó para aumentar a una velocidad de 5 grados por minuto hasta 250 grados. En este caso, el gas portador fue helio. En los ensayos de olfactometría se utilizó un olfactómetro de acrílico en forma de Y. Tenía 31 centímetros de longitud total, 13 para cada brazo y 18 centímetros para el tallo y una tapa extraíble. Cada brazo estaba conectado a un Kitasato, donde estaba el frasco de olor, a través de una manguera flexible. Al final de cada Kitasato, un fluxómetro con filtro de carbón vegetal fue adjunto y establecido con un flujo de 0,1 litros por minuto. El flujo de aire fue generado por un rociador conectado a la apertura del vástago del olfactómetro. El vacío se mantuvo fuera de la sala de pruebas para eliminar los gases. Para el ensayo se utilizaron 36 ninfas no alimentadas diferentes, probando cada compuesto y concentración en orden. Cada ninfa se observó hasta que un brazo fue elegido. Si la ninfa no eligió ningún brazo en 2 minutos, se probaba nuevamente. Si la ninfa nuevamente no podía elegir, era descartada y se reemplazaba con otra ninfa. Los experimentos que se llevaron a cabo fueron diclorometano, siendo este el control negativo, contra un blanco. Diclorometano contra extracto de sebo seco de caballo. Diclorometano contra extracto de sebo seco de burro. Hexanal, heptanal, octanoato de etilo, decanoato de etilo, E2-decenal y E2-octenal, probados individualmente en 4 concentraciones, de 1 molar, 0,5 molar, 0,25 molar y 0,125 molar, contra diclorometano. Se probó también E2-octenal a concentraciones decrecientes de 0,0625 molar hasta que no se observó comportamiento contra diclorometano. Por otro lado, se probó hidróxido de amonio. El amoníaco ha demostrado ser un compuesto relacionado con el huésped y se demuestra que es atractivo para las ninfas de Ascuptum. Por eso fue probado. Finalmente se probó hidróxido de amonio 0,25 molar sumado a E2-octenal 0,125 molar contra diclorometano y hidróxido de amonio 0,25 molar más E2-octenal 0,25 molar contra diclorometano. Con la cromatografía gaseosa se identificaron 6 volátiles orgánicos: hexanal, heptanal y E2-decenal, presentes mayoritariamente en el sebo de burro, etiloctanoato y etildecanoato, presentes mayoritariamente en el sebo de caballo, y el E2-octenal presente exclusivamente en el sebo de burro. Con esto, tentativamente, se seleccionó el octenal como el potencial compuesto de interés. En la tabla se muestra cualitativamente la distribución de estos compuestos entre las dos especies, y las figuras se muestran los cromatogramas para las muestras de burros y caballos, y se resalta con la flecha naranja el pico correspondiente al tiempo de retención del octenal que se encuentra en las muestras de burro y no en las de caballo. Para los ensayos de olfactometría se obtuvieron los siguientes resultados. No se muestran las figuras, pero para las pruebas entre el sebo de una u otra especie y el solvente control no se encontró preferencia, ni tampoco se encontró preferencia al comparar entre el sebo de ambas especies. En la figura de arriba se muestra la preferencia de las ninfas para los distintos compuestos a distintas concentraciones contra el control de diclorometano. En las pruebas de repelencia para los compuestos individuales, para todas las concentraciones probadas no se encontró una respuesta significativa para los compuestos presentes en ambos animales, pero para el E2-octenal, presente solamente en el sebo de burro, sin embargo, se halló que las ninfas presentaban preferencia por el brazo control frente al brazo con el compuesto para las concentraciones de 1 molar, 0,5 molar, 0,25 molar y 0,125 molar.
una concentración de 0,0625 molar, que no se muestra en la figura, no se observó preferencia. Se determinó auxiliarmente que para una concentración de amoníaco de 0,25 molar, este presentaba un efecto atrayente para las ninfas y se probó una combinación de esta concentración mezclada con distintas concentraciones de octenal comparadas contra un brazo control, lo cual se muestra en la figura de abajo. Se observa que para una concentración de 0,125 molar de octenal se eliminaba la preferencia hacia el brazo que contenía este en conjunto con el atrayente, y para una concentración de 0,25 se prefería el brazo control, con lo cual el efecto de repelencia sobrepasa el efecto atrayente. En base a los resultados obtenidos, lo principal es que se identificó el E2-octenal producido por el burro como un compuesto que genera repelencia a este tipo de garrapata, verificándose la hipótesis de trabajo. El trabajo plantea que como el burro muchas veces se encuentra en el mismo sistema que el caballo y está demostrado ser un mal huésped que lleva al peor desarrollo de las garrapatas, es posible que estas últimas hayan desarrollado una sensibilidad a este compuesto para evitar parasitar al burro y tener así un mejor desarrollo. Una cosa a notar es que si bien el caballo es uno de sus huéspedes preferidos, no se observó una preferencia hacia el cebo de caballo. Se postula en el trabajo que la razón puede ser la dificultad de la reproducción in vitro de lo encontrado en la naturaleza, o que la señal venga dada, al menos complementariamente, por otros volátiles del caballo. En el trabajo se menciona que el E2-octenal está presente en otros organismos como vacas y cabras, ciertos tipos de hongos e insectos. En muchos de estos últimos se produce como feromona de alarma. Para los otros organismos se desconoce qué función cumple, pero encontramos que hay estudios de que las vacas, que también viven muchas veces en el mismo sistema que caballos y burros, sí son parasitadas por la garrapata. Con respecto a las perspectivas a futuro, se plantean 3 líneas de trabajo a seguir. 2 de ellas apuntan más al desarrollo de ciencia básica y otras de aplicación. Por un lado, como no se observó respuesta a los componentes aislados, el trabajo propone investigar si hay respuesta a distintas mezclas de estos compuestos. Por otro lado, frente a que no hubo respuesta al cebo de caballo, aunque este es un huésped en la naturaleza, planteamos que otra posible línea de trabajo para identificar qué compuestos generan atracción es desarrollar un análisis similar, pero para otros volátiles producidos por los huéspedes y no huéspedes, como pueden ser los volátiles presentes en el aliento. Por último, como se verifica que el E2-octenal tiene un efecto repelente, se plantea desarrollar un producto de uso comercial con este compuesto. Esto se apoya con el hecho de que el E2-octenal es un compuesto seguro para los seres humanos y que existen experiencias previas de desarrollo de fórmulas de slow release para otros volátiles repelentes de garrapatas de la misma familia. Esto tiene la importancia además de que podría generar un método de control para un vector importante de Rickettsia. Sin embargo, hay que recordar que no hubo efecto repelente para el cebo de burro y, como mencionamos antes, hay estudios en los que se encuentra a estas garrapatas parasitando vacas y estudios que hallaron este volátil en el pelo de estas, entonces puede que no sea tan fácil de llevar una aplicación efectiva. ¿No hay ninguna pregunta? Yo tengo una pregunta para todos. Más que nada para todos menos Sabrina y Mariana, que creo que lo deben tener claro. ¿Por qué se dice que esta sustancia que se ensaya es una alomona para los burros? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Nadie? Bueno, entonces sí, para Sabrina y Mariana, ¿pueden volver a explicar por qué se clasifica a esta sustancia como alomona? Porque es beneficiosa para el burro, porque evita que sea parasitado por la garrapata. ¿Y para la garrapata? La garrapata también es beneficiosa, pero la definición de alomona es que beneficia al emisor, pero nunca dice que no pueda beneficiar al receptor. Muy bien, y hasta ahí vamos bárbaro. Lo que le faltó es decir lo primero de todo de
que es una halomona porque es un semioquímico que establece relaciones entre especies diferentes. ¿Por qué dijeron que para la halomona también es beneficiosa? A ver si me explican eso y si todos los compañeros entienden eso. ¿Por qué es beneficiosa para la garrapata? Sí. Porque, o sea, porque la garrapata si se alimenta del burro, no tiene un desarrollo completo, entonces al percibir esa halomona no va a parasitarlo y va a parasitar otros animales en los que sí va a tener un completo desarrollo. Entonces, Perfecto. les sirve como señal. Es exactamente eso, y los autores en este trabajo explican que, bueno, que probablemente las garrapatas hayan hecho en algún momento la adquisición de poder asociar el hecho de un determinado olor de los burros con que no se completen los ciclos ahí, alguna clase de mutación haya favorecido esa asociación. Y por eso termina por ser beneficiosa, entonces, la sustancia esta, el E2-octenal. Muy bien. Otra cosa que quería que todos tuvieran bien claro es, nosotros estuvimos viendo mucho defensas en animales, pero la mayoría de las cosas que vimos fueron defensas directas. Una sustancia que un emisor produce y emite, por ejemplo, ante la agresión, y que al agresor le hace, por ejemplo, que deje de hacer ese ataque. O sea que estuvimos viendo la mayoría de los ejemplos en el contexto de esa relación directa. Pero también vimos al principio de esa unidad lo que era todo lo que tiene que ver con mecanismos defensivos que no necesariamente involucraban defensas químicas. Por ejemplo, hablamos de que las feromonas de alarma son mecanismos defensivos y no son defensas químicas. En este sentido, desde el punto de vista acá del potencial hospedero del burro, esta sustancia, el octenal, también de alguna manera se constituye en un mecanismo defensivo, sin ser una defensa química contra el agresor. Es un mecanismo defensivo porque repele a las garrapatas. Y si bien las garrapatas no pueden desarrollarse bien en el burro, igual si se prenden al burro, van a ingerir la sangre con todos los problemas que esto le trae al burro por daños directos y también por daños indirectos, por la transmisión de potenciales agentes etiológicos de distintas enfermedades. Entonces, también esta sustancia se constituye en un mecanismo defensivo sin ser una defensa química, sino que uno de aquellos mecanismos defensivos indirectos que no implicaban defensas químicas. ¿Eso les queda claro a todos? O sea que defensa química solo refiere cuando es un ataque directo. Claro, en la interacción de lo que es el emisor con el receptor, que en este caso es el atacante, el predador, por ejemplo, o el herbívoro si fuera una planta, refiere a eso. Y al efecto directo que esta sustancia química le produce, otra vez, al atacante, ¿está? Pero todos los otros mecanismos son estrategias defensivas, que son beneficiosas, pero no los clasificamos como justamente defensas químicas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los volátiles inducidos por herbivoría que atraen parasitoides, ¿esos no serían clasificados como defensas químicas? Esas son lo que se llama, ahí en lo que estaba hablando más que nada, refiere más a interacciones entre animales. Esas en particular que vos me estás preguntando, en la literatura se las suele denominar defensas químicas indirectas, pero también son estrategias defensivas. No son que esos volátiles en sí mismos son los que producen el efecto o deleterio o tóxico contra el agresor. Constituyen una defensa indirecta para la planta porque atrae al tercer nivel trófico, ¿sí? Y eso hace que el tercer nivel trófico, bueno, al parasitar o al depredar en el segundo nivel trófico, le saca de encima al agresor a la planta. Por eso es un mecanismo defensivo indirecto. Justamente, esa sustancia química no actúa directamente sobre el agresor, ¿está?
En ese contexto vas a Genial. encontrar en la literatura alguna cosa como defensa química indirecta, pero está mejor pensarlo como una estrategia defensiva indirecta. ¿Me explico la diferencia? Lo mismo Sí, que sí. esto de las feromonas de alarma, lo mismo que lo que puedan ser los repelentes que evitan un ataque, todos esos son mecanismos defensivos también, pero, insisto, sin ser defensas químicas directas. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Muy bien. Este trabajo que presentamos acá, si bien tenía un montón de gráficas, sobre todo de olfactómetro, era un trabajo, si quieren, bastante sencillo, en el sentido de que, bueno, había una hipótesis central, se hacen análisis químicos de los sebos de los dos animales implicados en esa hipótesis. A partir de ahí se postula que una de las sustancias, la que está presente en el burro y no está presente en los caballos, podría tener un efecto repelente, y después se hace la olfactometría de esa sustancia a distintas concentraciones, en combinación con otras sustancias que se saben que son atractivas, y de ahí se saca una conclusión. Es un trabajo bastante lineal, digamos, y que no tiene más que esas dos grandes patas, a diferencia, por ejemplo, del que viene ahora, que entre las compañeras y yo era tanta cosa la que tenía, tuvimos que elegir cortar alguna de las partes. Pero acá, por suerte, las compañeras le pudieron presentar prácticamente todo. Y es un trabajo que desde el punto de vista químico, si ustedes se dieron cuenta de lo que presentaron las compañeras, realmente tiene el análisis de 6 muestras nada más. 3 de caballo y 3 de burro. E incluso si vuelven después a las figuras que usaron las compañeras, el material que tienen en el aula, no son el contenido del octenal en los tres cromatogramas, realmente es muy variable. Eso que les merece algún comentario a los compañeros, a quienes presentaron acerca de ese tamaño de muestra. ¿Ustedes lo hubieran hecho así? ¿Hubieran hecho algo distinto? Sabrina, Mariana. ¿Nadie tiene una opinión? Bueno, a ver, ¿sí? ¿Quién está hablando? Yo, Mariana. Mariana, te tengo perdida en la pantalla. Como lo que se quería hacer era más bien cualitativo, de ver si estaba presente en el burro, algo que fuera distinto a lo que estaba en el caballo. En parte, por lo menos lo que interpreté, es que se usaron pocas muestras porque se hacía cualitativo y en comparación con otro animal. Pero se podía hacer también con más muestras de burros distintos para tener un análisis mejor de si está presente en cantidades significativas en todos los burros o en gran parte de los burros, y también si no aparece a veces en caballos en cantidades mucho más bajas. Perfecto, sí, esa es la respuesta. Los autores justifican un poco de esa manera, o como decía Mariana, se interpreta de esa manera el N tan bajo. En general, o igual un N de 3 por tipo de muestra es bajito. A mí lo que no me gustó nada es que si el N igual 3
que es bajo, hubiera dado 3 cromatogramas bien repetitivos, que dan todas la misma cantidad, bueno, yo me hubiera quedado más tranquila, pero justamente esa enorme variabilidad, que un poco mencionaba Mariana en su respuesta, a mí me hubiera gustado ver un N mayor, digamos, para estos análisis. Denme un minuto a ver. Perdón, volví a ver qué era todo ese ruido. ¿Ustedes escuchaban un ruido? Sí, se escuchaba así. Ah, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más para las compañeras o en general? En particular este trabajo, una cosa que sí me gustó bastante, les digo por si lo miran, la parte metodológica está como muy bien detallada, incluso está hecho algo que usualmente en trabajos que no son de química analítica no se hace o si se hace no se presenta, que es todo lo que tiene que ver con los con los niveles de detección y los niveles de cuantificación. Me parece que eso está de hecho así tan detallado y realmente está bien hecho, justamente para salvar un poco el problema ese de la gran variabilidad de la sustancia en las distintas muestras que se analizaron. Muy bien, si nadie tiene más comentarios, estaríamos pasando al siguiente video. Muy bien. Voy a poner a compartir. Bueno, voy a empezar con el video, ¿sí? Nosotras somos Ana Clara Muniz y Valentina Sucharzewski, y en este seminario les vamos a presentar el artículo científico nombrado Drosophila melanogaster cubre sus huevos de feromonas, lo que previene el canibalismo. Durante el desarrollo de la presentación, iremos recorriendo los ítems en la pantalla. Comenzaremos presentándoles el objetivo del trabajo, luego una introducción a la temática para poder ahondar en los resultados y discusiones. Para terminar, redondearemos con las conclusiones. Para empezar a profundizar, queríamos contarles sobre la especie en estudio. Drosophila melanogaster es comúnmente conocida como la mosca de la fruta. Es un pequeño insecto que pertenece al orden de los dipépteros, el grupo que engloba todas las especies de moscas. Como la gran mayoría de las moscas, los miembros de esta especie son inofensivos. Las drosófilas, género Drosophila, familia Drosophilidae, son aproximadamente unas 900 especies de moscas de pocos milímetros distribuidas por todo el planeta, con preferencia por los climas templados. Su alimentación varía mucho de una especie a otra. Drosophila melanogaster se alimenta de las colonias de levadura que crecen encima de las manzanas
uvas, bananas y otras frutas dulces. La mosca de la fruta suele vivir aproximadamente un mes y, como se ve en la imagen, su ciclo biológico incluye una metamorfosis completa. El desarrollo tiene lugar dentro del huevo, una vez fecundado, y da lugar a una larva que pasa por 3 estadios larvarios sucesivos y 2 mudas hasta adquirir el tamaño final. Después se produce la fase pupa. Tras semejar, las hembras pueden poner huevos a partir del segundo día, llegando a depositar 500.000 de huevos en los 10 días siguientes. El incentivo principal de esta investigación fue la realidad que se desarrolla en la naturaleza de que las larvas caníbales de la Drosophila no predan a los huevos, pero sí a adultos y cadáveres, lo que sugiere que en los huevos habría un responsable anticanibalístico. A su vez, se corre con la ventaja de que Drosophila melanogaster es un organismo modelo que posibilita la realización de los estudios complejos gracias a la vasta información ya existente y a la disponibilidad de recursos. Para esto, se revisan las estrategias comunes para evitar la predación de los huevos, tales como camuflaje, cuidado paternal, defensas químicas y oviposición comunitaria. Esta última es la adoptada por la Drosophila melanogaster. Varios individuos ponen huevos en el mismo lugar, asegurándoles un lugar seguro, siempre con la finalidad de aumentar la aptitud biológica de la especie. Si bien esta estrategia es muy buena tratándose de predadores de otra especie, no es eficaz contra los predadores caníbales, y las estrategias ya mencionadas, como el uso de defensas químicas, toxinas, no sería inteligente, ya que atentaría contra la aptitud biológica de la propia especie o existe alta posibilidad de que los caníbales sean resistentes a ellas. Una nueva búsqueda, pero ahora enfocada a estrategias anticaníbales, arrojó herramientas como la puesta de huevos no fecundados, desarrollo de cubiertas protectoras, eclosión sincronizada o puesta de huevos en estructuras especializadas como podrían ser nidos. Nada de esto parecería llevarse a cabo en Drosophila, por lo que se especula que debe existir otra alternativa, y su conocimiento es importante para la conservación, epidemiología y control de plagas. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar estrategias anticanibalísticas no visuales que se llevan a cabo, en este caso, en la Drosophila melanogaster. Para esto, se analizó por un lado a los huevos, su poder nutritivo y la región de donde proviene la protección anticanibalística. Luego, los componentes de la capa cerosa de la cubierta del huevo para poder descubrir la proveniencia de la protección contra los predadores. Y por último, el origen parental de este componente anticanibalístico. Como ya lo mencionamos, dentro de los objetivos, la investigación se desarrolla con 3 pilares consecutivos. Comencemos a abordarlos. Para averiguar sobre el poder nutricional de los huevos, se realizó un experimento en el que, sobre placas, se alimentan a larvas de 4 días de vida, estas previamente sin alimentación hasta el momento, con 2 huevos rotos, y se estudia su sobrevida. Como control, se mantienen sobre otras placas a larvas también de 4 días sin alimento. Como se puede ver en la gráfica, en rojo, el tiempo de sobrevida aumenta cuando las larvas son alimentadas con huevos, por lo que se concluye que los huevos sí son nutritivos y justificarían su canibalismo. Antes de seguir al próximo experimento, es necesario prestar atención que hasta el momento hablamos de huevos rotos, lo que significa que todas las capas externas que vemos en la imagen se encuentran dañadas. Para continuar, se amplió el estudio anterior, pero esta vez con huevos tratados de 4 maneras diferentes: huevos intactos, huevos rotos, huevos blanqueados, o sea que se elimina el corión, y huevos tratados con hexano, que remueve la capa cerosa. Estos huevos fueron colocados en viales independientes junto con larvas, en los cuales se estudió la propensión a que éstas los canibalizaran. En la gráfica vemos en color verde la comprobación del estudio anterior, en el cual las larvas canibalizan totalmente a los huevos rotos. Con color azul, los huevos intactos no son depredados, tal como sucede en la naturaleza, y con el mismo comportamiento en color blanco los huevos blanqueados, es decir, sin corión. Como intermedio se encuentra en rojo los huevos tratados con hexano, que remueve la capa cerosa
Estos son un 60% más vulnerables al canibalismo. Se puede concluir entonces que es la capa serosa en donde se encuentra la propiedad de protección contra el canibalismo de las larvas. Para continuar, habiendo descubierto que es en la capa serosa en donde se albergan las propiedades anticanibalísticas, se realiza una extracción de la capa de huevos fertilizados y se analiza su composición de hidrocarburos por GC masas. Se descubre que en la capa serosa hay 13 feromonas, las cuales podrían estar involucradas en este proceso de anticanibalismo. Se sabe por bibliografía que estas son sintetizadas en las células parentales o enocitos. Se continúa el estudio con 4 de ellas que son conocidas, sexoespecíficas y de fácil obtención sintética. 7,11-heptacosadieno, 7,11-nonacosadieno, 7-tricoseno y 11-cis-basenilacetato. De ahora en más las llamaremos por sus diminutivos, 7,11-HD, 7,11-ND, 7T y CBA. Para continuar con la indagación del responsable anticanibalístico, se realiza un experimento similar a los anteriores, con larvas y huevos en placa, pero esta vez los huevos son lavados con hexano para remover los hidrocarburos naturales y posteriormente son tratados artificialmente con cada una de las 4 feromonas en estudio. A su vez, estas feromonas fueron administradas a 10 concentraciones diferentes y se estudia su poder deterrente. En las gráficas se puede observar para los casos de 7T, CBA y 7,11-ND que a mayor concentración, menor proporción de huevos canibalizados. Para el caso de 7,11-HD, a todas las concentraciones, incluso las más bajas en estudio, no se le adjudica ningún porcentaje de canibalismo. Los huevos tratados con 7,11-HD comercial quedan protegidos y esta protección es aparentemente independiente de la dosis. Para el estudio del origen de las feromonas se realizó un estudio utilizando mutantes. Para recordar, estas feromonas son sintetizadas en oonocitos que podrían ser paternos o maternos. Se hacen moscas mutantes al gen que codifica las células oenocíticas. Se usan machos y hembras moscas adultas tanto con el gen expresado como con el gen reprimido. OE+ significa expresado y OE- significa reprimido. Con estos adultos se hacen 4 tipos de cruzas que resultan en 4 tipos de huevos. El 1 proviene de 2 padres que tienen expresado ese gen. El huevo 2 tiene los 2 padres con OE reprimido. En 3 el padre es OE- y la madre es OE+. En 4 el padre es OE+ y la madre OE-. A continuación es estudiada la composición de las 4 feromonas en la capa serosa de estos huevos. En 1, en la capa serosa presenta alto contenido de feromonas. El huevo 2 tiene bajo contenido de feromonas. En 3 se descubre que 7T está en menor proporción que 7,11-ND y 7,11-HD. En 4 se descubre lo contrario, que tiene mucho menor proporción de 7,11-HD y 7,11-ND, pero un mayor contenido de la feromona 7T. Concluyendo, ambos padres contribuyen en la provisión de feromonas en la capa serosa y esta contribución es sintetizada en los oenocitos. Para finalizar, se realiza un estudio de vulnerabilidad de estos huevos con padres mutantes, entendiendo vulnerabilidad como la facilidad a que las larvas practican canibalismo. Se pone huevos en una placa con larvas y se ve que tanto los comen o no los comen. Como se observa en la gráfica, solo los huevos que denominamos 2 y 4 presentan canibalismo, mientras que 1 y 3 permanecen intactos. Concluyendo, solo ocurre canibalismo en 2 y 4, en los cuales las células oenocíticas están reprimidas en la madre, por lo que el compuesto anticanibalístico proviene de las células oenocíticas maternas. Podemos concluir entonces varias cosas: que en los huevos hay nutrientes que justifican el canibalismo por parte de las larvas, que en la capa serosa existe un componente que protege a los huevos de su depredación, que en la capa serosa existen 13 feromonas y al estudiar en profundidad los efectos independientes de cada una de 4 de ellas, se encuentra a 7,11-HD como responsable por las propiedades anticanibalísticas. Que estas 4 feromonas son sintetizadas en las células oenocíticas de los padres y específicamente 7,11-HD con sus propiedades anticanibalísticas es producida por la hembra. Antes de terminar, queríamos tomarnos un tiempo para contarles que además de los experimentos que presentamos, en el artículo se engloban muchos otros más. Los investigadores estudian sobre el sistema receptivo en las larvas que sensan a 7,11-HD, también sobre la incidencia de este compuesto en procesos como prevención de filtrado del interior del huevo, y en caso que ocurriese este filtrado, si podría ser llamativo para las larvas.
A su vez, sugieren explicaciones al engaño químico que se lleva a cabo. Hipotetizan que podría deberse a una insignificancia química, enmascaramiento químico o un posible emparejamiento con el ambiente. Como conclusión final, destacamos que la feromona 711-HD en la capa serosa es la responsable de la acción anticanibalística que poseen los huevos de Drosophila melanogaster y que ésta proviene de las células ovenecíticas maternas. Esto ha sido todo, muchas gracias por la atención y estamos a su disposición para cualquier consulta. Muy bien, muy lindo el seminario, Ana Clara y Valentina. ¿El resto de los compañeros tienen preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo clarísimo? Una consulta, no sé si se decía en el trabajo, pero viendo ahí un poco las fórmulas de los compuestos, parecerían no ser muy volátiles, que digamos. Las larvas que cuando van a canibalizar los huevos y se dan cuenta de que están presentes estos compuestos, ¿es cuando toman contacto con los huevos o es a distancia, digamos? Eso no sé si se explicaba. Bien, en realidad yo no sé si estaba tan explícito, pero pensé en realidad que esas, o sea, en un contexto de esa oviposición comunitaria, las larvas y los huevos están muy juntos, o por lo menos eso entendí yo. Entonces, si bien en los experimentos esos que mencionamos que son como adicionales, se prueba, digamos, si el hecho de que esa capa esté dañada, o sea, que ocurra el filtrado del huevo, sería lo que los llama a las larvas. Eso sí se vio, no tanto como, por lo que yo entendí, el contrario, digamos, lo que las previene del canibalismo, sino que sí, si los huevos les faltan esas estructuras protectoras, ese filtrado sería llamativo para las larvas y es lo que, y cómo en realidad este compuesto resulta, digamos, como bloqueante de esa, como de lo llamativo. No sé si me explico. Sí, como que en realidad es el efecto inverso, ¿no? Es como una máscara que protege de otras cosas. Sí, o por lo menos eso entendí yo. Sí, creo que no estaba bien explícito en el estudio, en el paper. Lo que sí, o sea, las feromonas sexuales, que es un poco lo que estábamos hablando, son en realidad hidrocarburos no volátiles, capaz que para que la estructura, capaz que si no te resonaba, sí son no volátiles en realidad. Y en general se basan en el encuentro de sí, del macho con la hembra. Pero no sé si lo aclaraba bien. Me parece bien, que está, como dije ahí en el chat, está muy buena la pregunta que hizo Nacho, las respuestas también están muy acertadas. Como se mencionaba, no son muy volátiles y está bien inferir de que no sean volátiles, probablemente es que tengan que tener contacto. Un poco los mecanismos de enmascaramiento fue lo que ya plantearon las compañeras, además también ellas de pasada, al final, no sé si el resto se dio cuenta, les mencionaron que hicieron un estudio de la parte de receptores en las larvas, y en realidad estas larvas tienen receptores para estas sustancias, y esos receptores son tales que funcionan, sí, como preguntaba Nacho al final, por el contacto.
sea, no dependen de la volatilidad de la sustancia, y está bien además que no dependan por lo que explicaba muy bien Ana Clara. En realidad no se necesita un efecto a distancia, porque como todo esto ocurre en clústeres muy apretados, ya están en contacto los distintos estadios. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que nosotros además habíamos visto, también en la parte de defensas, habíamos visto lo que tiene que ver con que las agrupaciones, los clústeres en la naturaleza, de por sí mismos solían ser mecanismos defensivos frente a potenciales agresores? ¿Por qué? Porque un poco, ¿cómo sería en este caso? Los autores demuestran la parte de esta feromona que estaría actuando como anticanibalística, ¿verdad? Pero bueno, también a veces en eso hay un proceso de tener que realmente contactar la sustancia para que tenga este efecto de detener el ataque, de detener el canibalismo en este caso. Y ese simple contacto, aunque se detenga, a veces, sobre todo para los huevos, que son estadios que son muy frágiles, puede ya ser un daño para ese huevo que se contactó y donde el que va a canibalizar, bueno, percibe que hay una sustancia anticanibalística. Para ese huevo puede ser la muerte de ese huevo, pero al estar en conjunto, los huevos, al estar en esos clústeres, ya no va a haber más ataque después de la percepción por parte del de la potencial larva que es caníbal. Y entonces los demás huevos, al no ser atacados, van a poder emerger las larvas y completar ciclos eventualmente. Entonces, el hecho de estar en clúster, como decía, es de por sí mismo una estrategia también defensiva para lo que es el conjunto de los organismos, no ya para un organismo individual, ¿se entiende? ¿Sí? Bien, desde el punto de vista de los semioquímicos involucrados a esta sustancia canibalística, ¿cómo la clasificamos? Como la especie emisora y receptora es la misma, o sea, es una feromona. Ahí está. Y en principio ambas se benefician de la interacción. Otra vez, el conjunto de seminarios de hoy, que tuvimos 2, no 3, estaba elegido para ver estrategias defensivas que no se cubren tanto en el material del curso, la unidad correspondiente a defensas y a interacciones entre animales, para ver estrategias defensivas exitosas en la naturaleza, mediadas por sustancias químicas que no corresponden a defensas químicas directas, en interacciones entre animales. ¿Sí? En el caso anterior vimos algo que todavía era clasificable como alomona, al ser una interacción entre especies distintas, y era una estrategia defensiva, y en este es clasificable como feromona, y es, de alguna manera, una estrategia defensiva. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Valentina, ¿tu cuadrito me hace cosas? ¿Querías hablar o algo? No sé por qué hace cosas. Se me pone así como resaltado. Bien. ¿El resto de los compañeros? ¿Algo más? Una última pregunta, para hacer lo que tiene que ver con las cantidades de las sustancias, que ustedes mostraron las 4 gráficas, ¿de qué figura para los que la tienen? No me olvidé. Las gráficas dosis-respuesta, ¿sí? ¿Se acuerdan, Ana Clara y Valentina, lo que les estoy hablando de la figura 2? La parte que mostraron donde estaba la proporción de huevos canibalizados versus la concentración, ¿sí? ¿Cómo están elegidas esas cantidades?
¿Saben? Yo no sé, me parece que son un poco al azar porque aparte es un rango grande, ¿no? O sea, es de 10 a la menos 6 a 10 a la 6. Vos no sabés porque hasta donde yo lo encontré y busqué en todos lados, en el material suplementario, qué sé yo, nunca dicen el criterio de elección. Pero deben ser también rangos donde sean detectables, ¿no? O sea, donde la sensibilidad de los equipos y todos puedan llegar a detectarlo. O sea, sí no sé, no detalla en el paper cómo lo hicieron y por qué eligieron, pero se ve, o sea, usaron siempre el mismo y el criterio debería ser que fueran detectables y que el error les aguante. Estoy de acuerdo con el criterio tiene que ser que son detectables, pero no solo para hacer el análisis químico. ¿Quién tiene que detectarlo sobre todo para poder ver si hay un efecto biológico? Las mismas, o larvas y hormonas, y huevos, o sea, todo el ciclo, ¿no? O sea, Claro, o sea, a ver, si usted, estamos de acuerdo que no está explicado el criterio de elección de las concentraciones. Si ustedes, para todos la pregunta, ¿no? Si ustedes hubieran tenido que hacer este experimento, dicen, voy a hacer este mismo experimento, y tienen que ponerse a definir, bueno, ¿qué concentraciones voy a usar para hacer una relación dosis-respuesta? ¿Qué hubieran hecho? O sea, en una etapa de diseño, probar ¿Probar qué? diferentes concentraciones y, o sea, capaz que lo mismo que hicieron ellos, la respuesta de la larva y su poder, en realidad, anticanibalístico. Esa es una posible acercamiento en una etapa del diseño del bioensayo previo, como ya discutimos bastante esto. Pruebo, me fijo dónde da, por ahí empiezo a pararme en algún lugar. ¿Algún otro criterio más que puedan usar? Búsqueda bibliográfica, o sea, en otros, capaz que hay otras bibliografías que se pueda llegar a obtener, pero está. Bien, también es un criterio. ¿Y qué más? A los químicos, ¿qué se les ocurre hacer a los químicos? Analizar el contenido de las concentraciones que hay en cierta cantidad de lo que tengo, realmente cuánto tengo de lo que voy a, o lo que yo supongo que tiene efecto. Cuantificar, ¿no? Cuantificar, y esto es otro dato más para pararse y elegir el rango de concentraciones. Pero bueno, con todo eso uno podría por lo menos tener unos criterios racionales acerca de ese rango de concentraciones. Porque incluso la 711-HD, que no da una relación dosis-respuesta, podría ser que ecológicamente lo que pasa esté mucho en otro lugar de ese rango, ¿no? Ahí les dio activo siempre, pero podría ser que eso que aplicaron sea mucho más alto que lo que ocurre en la naturaleza. Igual está bárbaro, todos los estudios están bárbaros porque después todas las cosas van calzando para que lo que dicen los autores esté perfectamente justificado. Pero a mí me llamó la atención que en ningún lugar se clarificara cómo había sido elegido esas concentraciones. Bien, yo creo que no tengo más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quiero que quede bien claro los dos seminarios de hoy que en cuanto a lo conceptual grande que está cubriendo una parte que no fue cubierta en el material de interacciones entre animales de defensa, que es lo que ya expliqué 2 veces, acerca de otras estrategias defensivas. ¿Eso les quedó claro a todos? Sí. Muy bien. Bueno, yo no tengo más preguntas. ¿Los compañeros? Yo quería agregar nomás que, bueno, de los seminarios del viernes, pero primero, si hay algún comentario previo sobre los de hoy. No. Bueno, nada, el viernes entonces confirmamos ahora, tenemos 3 seminarios, o sea que planifiquen para que nos lleve más o menos las 2 horas, y son de toda la parte de feromonas, en particular 2 de los 3 seminarios tienen que ver con aplicaciones a manejo de plagas
cosas bien aplicadas, bien concretas, pero desde el punto de vista de investigación aplicada. Y el tercero es un tema que no dimos en el curso, que tiene que ver con feromonas, pero en humanos, y que bueno, que siempre es un tema muy atractivo. Y bueno, vengan al seminario para escuchar a ver qué podemos aprender y a ver si vamos a comprarnos o no perfumes con anuncios que digan que tienen feromonas. Y nada más, bueno, el viernes nos vemos entonces. En el caso del seminario que todavía no tuvimos chance de responder consultas y eso, avísenme por mail y nada, y quedo a las órdenes. Bueno, gente, nos vemos el viernes, ¿sí? Muchas gracias por Nos todo. vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.